Buenas noches a todos. Empezamos ya la última clase a hablar acerca de planificación, ¿no? Y bueno, mucho más antes hemos visto a un poco más detalle el tema de los problemas de comunicación de procesos y específicamente el tema de los filósofos. Y además, asimismo, hemos visto un poco la extensión del uso de los semáforos, ¿no? ¿Sí? Cuando vimos en el productor y consumidor hemos usado semáforos contadores, semáforos binarios, ya se hizo una extensión mayor, digamos, en cuanto a lo que es a semáforos se refiere, ¿no? Entonces, lo último que estamos viendo aquí era este tema, digamos, de los objetivos de planificar, ¿no? Que sea justo, que sea eficiente, tiempo de respuesta, rendimiento, tiempo de espera, ¿no? Y no muchas veces se logra conseguir de forma satisfactoria todo, ¿no? Algunos de ellos pueden ser contradictorios, es decir, gano en uno y pierdo en el otro. Se puede dar ese caso, ¿no? Puede que tenga, digamos, justicia, pero puede que no sea eficiente, ¿no? ¿Sí? Justicia se refiere a que todos los procesos tengan su turno de CPU, pero puede que un CPU realmente se lo consuma todo y no sería muy justo, ¿no? Eficiencia es que el CPU esté todo el tiempo ocupado, eso sí, no creo que haya el mayor problema. Tiempo de respuesta, obviamente hay que minimizar el tiempo de respuesta de los usuarios, pero va a depender también del caso, ¿no? Si es un proceso realmente de alta demanda, tal vez va a necesitar que su tiempo de respuesta sea mayor, ¿no? El rendimiento, productividad, maximizar el número de trabajos terminados por unidad de tiempo, el tiempo de espera, minimizar el tiempo medio de espera en la cola, ¿no? ¿Sí? Entonces son los objetivos que se busca al momento de planificar. Bueno, volvemos a tocar el tema de DOS, que es un ejemplo de planificación no expropiadora, ¿ya? O non-preemptive en inglés, ¿sí? El caso de MS2 y el Windows 3X, que obviamente ya son historia, no existen, no lo usamos en la práctica, pero que sí existió alguna vez en la historia y todavía queda como un ejemplo de algo, como un caso, ¿no? Sí, había un tipo de planificación en el que básicamente tenías un solo proceso corriendo a la vez, ¿ya? Lo vamos a volver a ver cuando hablemos de memoria, que también vamos a tocar el mismo tema de DOS, que tenías un solo programa cargado en la memoria, ¿ya? Entonces, en este caso, el problema que traía con esto era que una vez que el proceso, digamos, se colgaba o entraba en algún ciclo infinito, el sistema operativo no tenía forma de ver qué había pasado y se colgaba la máquina, ¿no? Era muy común en los que usaron alguna vez DOS, por lo menos en mi caso que sí, yo tuve una máquina con Windows 95, no Windows 3.11, pero era muy común los cuelgues, las pantallas azules, y alguna vez, bueno, no tuve una máquina más antes, pero alguna vez fui a casa de algún amigo y básicamente si corrías un programa, se colgaba, había que apagar la máquina, ¿no? No había otra alternativa de poder cerrar, digamos, la aplicación o el proceso que estaba causando, ¿no? Sí, entonces justamente el Task Manager es la respuesta, ¿no? A ese problema que había antes cuando se empezaban a colgar las aplicaciones, ¿no? Y bueno, empezamos entonces viendo algunos algoritmos. Uno de los algoritmos es, vamos a poner un momentito de pausa. Bueno, este es uno de los más clásicos, ¿ya? El algoritmo PEPS, ¿no? Primero en entrar, primero en salir. De hecho, es parte de lo que se conoce como teoría de colas, que seguramente algunos lo van a ver en la materia de investigación de operaciones. No sé si alguien ha visto esa materia todavía. Operativa uno, ya ahí van a ver la teoría de colas, ¿ya? Eh, Este es sin conmutación, quiere decir, bueno, conmutar quiere decir poder cambiar por otro, ¿ya? En este caso es sin conmutación. La atención es por orden estricto de llegada a la cola, ¿ya? Voy a volver a poner pausa. Decía entonces que este es por orden estricto de llegada. Es el primer sistema que se da a la mente para poder planificar el procesos, ¿no? Tengo una serie de procesos que se van lanzando. Tenemos un ID que va a empezar desde un número uno, 2 y así sucesivamente, como ustedes han visto, se forma de forma correlativa. Entonces, todos ellos se van a almacenar en forma de cola y el primero que ha sido lanzado es el primero en ser atendido. Entonces, llega un proceso, se atiende
termina o se bloquea, ¿no? Y después llega el otro y así sucesivamente. El problema de este sistema es que puede que este proceso, digamos, el que está en la imagen, entra y tarde demasiado, ¿sí? En uso de procesador, ¿ya? O puede también que sea bastante efectivo, puede que sean procesos como el LS, por ejemplo, ¿no? Que es corre y termina, ¿no? Entonces va a entrar, va a salir, va a entrar, va a salir, ¿no? Entonces va a depender mucho y además, aparte de depender mucho, el problema es que cada proceso es impredecible. No sabes qué tipo de proceso se va a lanzar. Puede que sea un LS de una carpeta que tiene 0 elementos, o puede que sea un LS menos R, que es listados recursivos de todo el sistema operativo, ¿no? De todo el sistema de archivos, que va a tardar más. Entonces, no sabes qué procesos, qué tamaño de procesos va a ser. Entonces, pero bueno, el PEPS es ese, ¿no? Primero en entrar, primero en salir. Sí, está claro, está ahí, ¿no? Y bueno, según la teoría de colas, ustedes cuando vean investigación de procesos verán que una sola cola es el mejor sistema, ¿ya? Bien, seguiremos. El otro es el shortest job first, ¿no? Entonces, se sigue manteniendo el sistema de colas, primero en etapa, pero la cola se ordena por tiempos requeridos de CPU, ¿ya? Entonces, se necesita conocer cuánto de CPU se requiere, ¿sí? Se necesita conocer eso. Entonces, por ejemplo, digamos, aquí tenemos una lista, entonces se va a ordenar. El 2 tendría que entrar primero, el 4 después y el 3, bueno, el 2 primero, el 3 después, el 4 después, ¿no? Entonces se va a ordenar. ¿Ya? Esto con el fin de poder facilitar a los procesos que necesitan poco uso de CPU puedan entrar más antes, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo lo que pasaría en un banco, aunque no se aplica mucho, porque al final el banco aplica el concepto de cola el primero que llega, ¿no? Pero en algunas ocasiones, a veces internamente hacen eso los del banco, ¿no? Especialmente cuando ya están a la hora del cierre, digamos, tipo 1 de la tarde, digamos, en los días sábados. Entonces le preguntan, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿No? Entonces cuando ven que es digamos, quiero hacer cambio, le facilitan una caja para que vayan rápido, ¿no? Porque saben que es un solo cambiar dinero y listo. Pero cuando es una operación de un cliente que va a ser una operación larga, entonces tienen otro tratamiento, ¿no? No es algo que obviamente es una forma como actualmente se maneja, no es todo el tiempo, sino es en ocasiones, ¿no? Más o menos respondiendo a algo similar sería el job shortest job first, ¿no? Entonces, ordenar de tal forma de que los trabajos más fáciles sean los primeros en ser atendidos, ¿ya? Hasta cierto punto va a funcionar esto. En la práctica, ¿qué es lo que puede pasar? Que puedes ver que un montón de gente es atendida y tú al final terminas esperando. O sea, tú no tienes la culpa de que tienes que hacer una operación que tome harto tiempo, ¿no? No es tu culpa. Pero entonces sí, ya no sería muy justo, ¿no? Porque no estarías dando lugar, estarías retrasando un proceso, ¿no? Es eso. Después tienes lo mismo, similar, por prioridad, ¿ya? Entonces, en el otro caso, en el caso Short Job First, no lo veremos aquí, duración, ¿sí? Conocer la duración, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo necesita? En este caso es prioridad. Ya es casi similar. En otro es duración, que al final puedes decir, puedes según una duración, digamos, requiero 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, entonces estás de alguna forma dándole una cierta prioridad, ¿no? Pero esto está más enfocado a asignarle una prioridad, ¿no? Se puede manejar, digamos, prioridad alta, media, baja, ¿no? ¿Sí? Y a cada proceso se le va a dar una prioridad. La cola se va a formar por prioridad, se va a ordenar la cola según la prioridad y a la CPU se le va a asignar el proceso con mayor prioridad en la cola. ¿Ya? Ya creo que lo cerraron el micrófono. ¿Sí? Puedes definirse la prioridad de forma estática, es decir, una vez que se le ha asignado una prioridad no va a cambiar, y dinámica, que según el tiempo va cambiando. ¿Ya? ¿Sí? Entonces se puede manejar esos dos criterios, estática o dinámica. ¿Ya? Ahora bien, volviendo un poco atrás, si nos ponemos a pensar, ah, aquí nos, por ejemplo, no te dice mucho, ¿no? ¿Sí? Si digamos fuera que son 100 procesos,
¿ya? Los que han llegado. Está bien, ¿no? Puedo agarrar los 100 procesos y ordenar según su prioridad o también ordenar según el uso de CPU, ¿sí? Los puedo ordenar. Pero sabemos que esto es dinámico, ¿no? Entonces van a llegar, o sea, todo el tiempo están entrando y saliendo procesos, ¿sí? Entonces se ponen a pensar, ah, tiene cierta complicación, ¿no? Si fuera solamente cola, no hay problema, no importa cuántos procesos lleguen, todos se van a ir al final, ¿no? Y es fácil implementarlo, ¿no? Porque al final es una cola, entonces si lo toman como una lista enlazada de procesos, se pone en la última lista el proceso y así sucesivamente. Pero en este caso, como se quiere ordenar, ¿qué pasa si llega un proceso con mayor prioridad? Tengo que desordenar la cola, ¿ya? De tal forma de que el proceso que necesita entrar a CPU se vaya al primer lugar. Entonces, cada cierto tiempo voy a tener que hacer, o cada vez que llegue un proceso nuevo, voy a tener que ordenar. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tendría que hacer. Ahorita tengo, digamos, uno, 2, 3, 5 procesos. Llega un nuevo, el proceso 6, y según el uso de CPU de ese proceso, se va a reordenar esto. Llega un proceso 7, va a tener que reordenarse. Y lo mismo en prioridad, planificación por prioridad. Así tenga, digamos, cada uno una prioridad, tiene que reordenarse cada vez. ¿Sí? Entonces, ese es básicamente nuestro modelo cambiaría, ¿no? Llega un proceso, se reordena según la planificación y entra al CPU, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que pasaría. O sea, ya estoy un poquito analizando, ¿no? Ahora, volviendo otra vez a la planificación por prioridad, se puede complicar si lo hacemos dinámico. Es decir, tengo ya toda mi lista de procesos y en algún momento un proceso de la lista, que por ejemplo puede estar en el medio, cambia a ser prioridad alta, ¿no? Si cambia, se tiene que volver a reordenar para que vuelva a ingresar otra vez, ¿no? Sí, entonces eso va a ocasionar cambios, ¿no? Ejemplos puede ser, digamos, eh, para manejar criterios para definir prioridad, categoría de usuario, ¿no? ¿Qué usuario es el que está lanzando? Puede ser, digamos, de hecho, si es el superusuario, puede ser darse más prioridad, ¿no? Si es un usuario, digamos, con usuario normal del sistema, menos prioridad, ¿no? ¿Sí? Entonces podría, según la categoría de usuario. También puede ser por tipo de proceso, ¿no? Si es un proceso, digamos, que sea interactivo, ¿no? Por ejemplo, esos scripts en Bash, digamos, con la cual me pregunta, desea continuar, yes, coloque la ruta, ¿no? Entonces, si por ese tipo, o por, digamos, si es de entrada, salida, ¿no? Si es un proceso que está haciendo uso de entrada y salida, un proceso que solamente está haciendo cálculo, ¿sí? Se puede manejar diferentes criterios, ¿ya? O también puede ser de cuánto ha ocupado la CPU, ¿no? Si ha ocupado mucho tiempo, entonces se le puede quitar también prioridad, ¿no? Es decir, demasiado tiempo está usando, entonces le baja la prioridad, ¿ya? Ya, entonces va a pasar que el problema va a ser es que más tiempo esperando por su prioridad va a crecer, se va a hacer un poco complicado el asunto, ¿no? O sea, me refiero a la planificación se va a hacer complicada. Que de nuevo les digo, ¿no? Al final asuman que no es que voy a empezar con 100 procesos y la hora que use la CPU van a quedar con 100 procesos. No, va a irse aumentando, uno saliendo, otro, o sea, hemos visto el modelo de procesos, entra, llega, termina, ¿no? Y hay algunos procesos que se quedan corriendo, otros no, entonces, lo que me están diciendo estos dos sistemas de planificación es que cada vez que llegue tengo que ordenar según un criterio de planificación, digo, no, de prioridad o de uso. Y aquí llegamos a uno de los algoritmos de planificación, tal vez el más efectivo y el que está implementado, que es el round robin. ¿Ya? Es bien sencillo de entenderlo, ¿ya? ¿No? En tema, de forma teórica hablando, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace round robin? Todo lo maneja como cola. ¿Ya? Todo lo va a manejar como cola, va a aplicar el sistema de colas, que no es mal un sistema, o sea, hacer una cola es el sistema más justo, ¿ya? Solo que lo que va a hacer va a ser algo circular, de ahí su nombre de round robin. Entonces, la idea básica del round robin es, un proceso llega a CPU y se le asigna un quantum de tiempo. Entonces le asigna, digamos, por decirles, un segundo. Entonces todos los procesos tienen un segundo de uso de procesador.
Entonces llegan, usan su un segundo y salen y vuelven otra vez a la cola. ¿Sí? Entonces vuelven otra vez a la cola. Si llega un nuevo proceso, digamos, tengo, por ejemplo, si este es un vector, el 0, 1, 2, 3, posición 4, ¿ya? Entonces este vuelve otra vez a la posición 4, ¿no? Pero si llega un nuevo proceso, el vector crece y esta es la posición 5, ¿sí? Entonces no va a pasar, no hay mayor problema. Si el proceso termina, sale, ¿no? Entonces este proceso, digamos, ha terminado, ha salido del uso de CPU, en que me quedan tres procesos, igual se sigue manteniendo. Es decir, es el hecho de que entra, usa un tiempo procesador, sale y todo le toca su turno, otra vez entra, ¿ya? ¿Sí? Entonces es algo que interesante, digamos, que se puede, que funciona, ¿no? Y es tal vez es esa sensación que nos hace ver que todo está corriendo en paralelo. ¿Sí? Tengo ahorita un montón de ventanas, tengo Zoom, tengo Word y demás cosas, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que está pasando por detrás es que son ráfagas de tiempo que está usando, está esperando su turno, entonces procesa, ¿no? Y en algunos casos lo sentimos porque hay ese cambio medio entre una ventana y otra ventana, a veces sentimos, ¿no? Sí, pero en la mayor parte de las veces es casi innotorio, ¿no? Sí, es casi innotorio porque es rápido todo, ¿no? Es una dinámica rápida, ¿ya? Entonces, introduce lo que es la conmutación, ¿ya? En los anteriores casos, por prioridad, por Georgia First y el COLAS, es sin conmutación. Es decir, el proceso entra y termina de usar y sale, ¿ya? En este caso, no. Aquí es sale, vuelve a entrar, sale, vuelve a entrar, sale, ¿no? Entonces se conmuta por otro proceso. Ya, entonces antes de ceder al CPU un proceso, se inicia el timer que después de un plazo, que es el quantum, genera una interrupción para conmutar el proceso. Entonces, este proceso azul va a entrar aquí al CPU, va a pasar su quantum de tiempo. Si no ha terminado, vuelve a la cola y si no, sale, ¿no? Y así todos tienen la oportunidad de ingresar al CPU, de hacer uso de CPU. ¿Qué más podemos decir? El proceso ejecuta hasta que se haga una llamada de entrada-salida o hasta que complete su tiempo, ¿no? Es decir, ah, bueno, termina todos o final, o si no, digamos, ha terminado su quantum y sale, ¿no? El problema que tiene este sistema es encontrar cuánto va a ser el quantum que se necesita, o sea, de qué tamaño va a ser este quantum, ¿no? Si es muy grande, se va a volver un sistema PEPS, un sistema de colas, ¿sí? ¿No? Si lo hago muy grande. Si lo hago muy pequeño, se la va a pasar más conmutando procesos, ¿sí? Por decirte, le doy, digamos, una décima de segundo. Entonces, apenas como quien dice, es como, a ver, como que les diría, es como cuando, ya, pongámosle que está ahí tu comida y y solamente te dan, digamos, 2 segundos para comer, ¿no? Tomes 2 segundos, tienes que salir. El otro entra a su plato, 2 segundos y tiene que salir, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos, 2 segundos puedes todavía saborear, pero si lo hacemos más chiquito, digamos, medio segundo, apenas has sentido y ya te has tenido que salir, ¿no? A eso hace referencia de que si lo hago muy pequeño, se la va a pasar más conmutando, ¿no? Entonces va a estar conmutar con el otro, conmutar con el otro. Entonces, ahora, si lo hago muy grande, es hacer peps, ¿no? Hacer una cola, ¿sí? Entonces me refiero grande, es decir, digamos que yo le dé 3 minutos, entonces en 3 minutos yo puedo terminar de comer, ¿no? Y el otro solo quería probar y nada más, ¿no? Entonces, ese es la diferencia, ¿ya? Bien, ¿qué más? Ya, múltiples colas, múltiple nivel, ¿ya? Lo que se hace en este otro caso, se hace, se maneja una cola PEPS y se maneja otras colas adicionales, ¿no? Es un poquito más complicado, ¿ya?
Procesos interactivos, los que requieren, digamos, participación del usuario, en el usuario tiene que responder o tiene que esperar una respuesta del usuario, y los por lotes, ¿no? Que serían básicamente los procesos que hacen cálculos, ¿no? O hacen procesos directamente, ¿no? Entonces, acá, por decirles, manda todo en orden de trabajo a imprimir, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, ah, se separa entre interactivos y por lotes, ¿no? Entonces, los interactivos, ¿ya? Se les va a aplicar round robin. Todos aquellos procesos que interactúan con el usuario, round robin. Y los procesos que son por lotes, PEPs, ¿no? Se maneja entonces multinivel de colas, ¿no? ¿Ya? Esa es otra forma de planificar procesos. ¿Qué más? Ahora, en todo caso, dice esto, que round robin tiene más prioridad sobre la cola PEPs, ¿no? Sí, eso es lo que te dice. ¿Qué más? Ahora, manejar este sistema es complejo de implementar. Hay múltiples parámetros que definir, ¿no? ¿Sí? Si nos volvemos a la imagen, tengo que manejar una cola PEPS, tengo que manejar varias colas para round robin. Ahora, Bueno, primero ya les dije, el quantum de tiempo. ¿Cuánto de quantum de tiempo va a ser? ¿Ya? El tema también de cuántas colas voy a manejar, ¿no? ¿Cuántas colas? O solamente voy a manejar dos, una round robin, una multinivel, tres round robins. Entonces hay muchos parámetros que verificar en todo esto, ¿no? ¿Ya? Ahí radica un poco la complejidad. Quizá tal vez al final, si se ponen a pensar, ah, el más conveniente es este, ¿no? El round robin. Sí, a pesar de la diferencia del problema de definir el quantum, sigue siendo el más justo, ¿no? Todos tienen derecho. Se trata de maximizar la productividad, porque al final el CPU todo el tiempo va a estar ocupado, no va a haber tiempos en los cuales el CPU no esté de ocioso, porque todo el tiempo va a entrar un proceso, todos van a ser atendidos y además no van a tener que esperar mucho tiempo, ¿no? Si bien es cierto, necesitan más uso, pero van a tener su tajada de tiempo, van a volver a ingresar otra vez. Entonces, Round Robin resulta ser uno de los mejores algoritmos de planificación. Bien, seguiremos. Ah, otro sería a dos niveles. Ah, Se utiliza un planificador para cada caso, un planificador de corto plazo, ¿ya? Y un planificador de largo plazo, ¿ya? Y se divide uno que va a estar en memoria y otro que va a estar en disco, ¿ya? Entonces, el planificador de corto plazo se encarga de solo decidir a qué proceso se le asigna al CPU, ¿ya? Entre los que están en memoria, y periódicamente otro planificador de largo plazo decide qué procesos han estado demasiado tiempo en memoria y pasan a disco para, para dar la oportunidad a otros que han estado demasiado tiempo en disco. Sí, básicamente lo que estoy separando es los procesos, algunos los mando a memoria y algunos los mando a disco, ¿ya? Y en algún momento decido un proceso que estaba en memoria pasa a la cola de disco, y otro proceso que está en disco pasa a la memoria, ¿ya? A los de la memoria se les coloquen, los conocen como cola de corto plazo y esta de largo plazo, ¿ya? Y se puede manejar también de esta manera. Y bueno, ahora si pensamos en una implementación de esto, tal vez es menos complicado que la de multinivel, pero aún así trae su complicación, ¿no? Porque tengo que decidir bajo algún criterio cuándo un proceso de disco va a subir a memoria y cuándo un disco de memoria va a subir a disco, ¿sí? Va a bajar a disco, ¿no? Y en cierto modo, indirectamente, esto también es algo que ya se ve, ¿ya? Cuando veamos memoria, el capítulo de memoria, vamos a ver que en algún momento se termina la memoria y sí o sí se baja proceso.
se baja a disco. Se utiliza el disco como extensión de la memoria. Es lo que se conoce como memoria virtual. ¿Ya? Entonces, en algún momento, como que de forma, o sea, si lo veo desde la teoría de memoria, ¿ya? Y el hecho de que la memoria nunca va a abastecer para todos los procesos, entonces en algún momento se está formando una cola de procesos en disco, porque se está moviendo a disco. Y en algún momento estos suben otra vez a memoria, ¿ya? ¿Sí? Entonces, y aquí como podemos ver, bueno, la que sea a corto plazo de memoria, podrías utilizar un, un planificador round robin, ¿no? ¿Ya? Ahora, el problema, digamos, de esto de mover va a depender también de la frecuencia, ¿no? O sea, si me la paso moviendo todo el tiempo, genera un problema, ¿no? O sea, me la paso todo, está entre subiendo disco, subiendo a memoria, subiendo disco, subiendo a memoria, ¿no? Ese sería, digamos, el caso extremo no esperado, ¿no? ¿Sí? No debe ser, entonces se la va a pasar como que, o sea, es lo mismo que el caso del quantum pequeño, se la pasa conmutando entre procesos. En este caso se la va bueno, en memoria se conoce paginando, o sea, moviendo páginas a memoria y sacando a disco, de disco al otro. Entonces se le va a pasar todo el tiempo entre mover de disco a memoria, de memoria a disco, de disco a memoria, ¿no? Y alguna vez van a notar eso cuando tu máquina, especialmente en las torres, las CPUs, que tienen su lucecita para el disco, van a notar como a veces haces una operación y empieza a sonar más, ¿no? Y empieza, ¿por qué? Porque en algún momento se ha llenado la memoria y sientes que se está usando, haciendo uso extensivo de disco, ¿no? Y sientes como algo, como que algo se hubiera bajado ahí y estuviera ejecutándose. Bien, ¿qué más? Bueno, hablando de los planificadores a dos niveles, los procesos en ejecuciones de memoria, si la memoria disponible, lo que les decía, ya está llenándose, falta espacio, ya hay muchos procesos, entonces algunos se van a disco, ¿ya? Entonces, el problema es que el tiempo requerido para hacer una conmutación de contexto que involucre traer un proceso de disco es muchísimo que el tiempo de conmutación entre procesos en la misma memoria. ¿Sí? Ese es el problema. O sea, a pesar de que se la va a pasar conmutando, pero hacerlo eso en memoria es mucho menos que hacerlo entre disco y memoria. Por una razón simple, el disco siempre va a ser más lento que la memoria. ¿No? Siempre va a ser más lento, a pesar de que tengamos los discos SSD, la memoria también va incrementando su velocidad, entonces siempre la memoria va a ser mucho más rápido que el disco, entonces es más fácil conmutar procesos que están en la memoria que conmutar entre los que están en disco, llevarlas a memoria, ¿no? ¿Qué más? Uno de los problemas que trae esto de dos niveles es decidir qué procesos deben ser llevados de una cola a otra. ¿Sí? Entonces, se pueden usar criterios como qué tiempo un proceso ha llevado en memoria o disco, cantidad de CPU que ha usado hasta el momento, el tamaño del proceso, prioridad. Son varios criterios que se podría manejar, ¿no? Para poder decidir cuál proceso se queda en disco y cuál se va a memoria, ¿ya? ¿Sí? Y bueno, al final, cuando veamos el capítulo de memoria, vamos a ver que en la práctica sí se utiliza disco. De hecho, ahorita Windows está usando disco para hacer memoria virtual. Entonces, sí o sí se está haciendo esto de planificación a dos niveles, en el sentido de que tengo procesos que están en disco, ¿no? Ahora, ah, ¿cuál es el criterio que se está manejando para mover? Muy posiblemente es el orden de llegada, ¿no? Bueno, eso ya cuando veamos en memoria un poquito ya van a darse cuenta que al final es nomás el orden de llegada, ¿no? Porque empiezas a usar la memoria, se le asigna, entonces me falta espacio en la memoria, ahí entonces empiezo a asignar en disco, ¿no? ¿Sí? Entonces normalmente ese es lo que sucede en la práctica, ¿no? ¿No? Porque inicialmente siempre empieza con la memoria, pero después va ahí, va moviéndose a disco, pero normalmente los nuevos procesos que van lanzándose, ¿ya? ¿Qué más? Y bueno, planificación en multiprocesadores.
varios CPUs y una memoria común. Entonces, en este caso, bueno, no es el caso que tenemos en las PCs, que nosotros manejamos uno solo CPU, pero podríamos tener uno o más CPUs y lo que se utiliza es muy similar a la teoría que hemos visto hasta ahorita, solo que aplicado en cada CPU, ¿no? Pues se puede manejar múltiples colas, ¿ya? Y una cola para cada procesador, ¿sí? Y en esa cola o podría ser un PEP simple o podría ser un round robin por cada procesador, ¿sí? Entonces, eso es. ¿Qué más? Creo que es todo. Lo otro es cola común de procesos listos, ¿ya? ¿No? Bueno, el primero es, tienes varios CPUs, entonces una cola por cada CPU, ¿no? Y según también si revisan cuando pasen investigación de operaciones se van a enterar de que ese no es un buen sistema. El mejor sistema sigue siendo manejar una sola cola, ¿ya? Y es el sistema que actualmente está implementado no solamente a nivel computacional, ¿no? Sino es lo que se implementa en el caso, digamos, de los bancos, ¿no? Tienes unos 6 cajeros, pero aún así sigue manejándose una sola cola, ¿no? No tienes una cola por cada cajero. Entonces, básicamente tú manejas tu cola y según va llegando, tú los vas distribuyendo entre los CPUs, ¿ya? Este sería más o menos el modelo que se siguen ahorita en los bancos, ¿no? Cuando tienes varias cajas, tienes una cola de usuarios, entonces vas distribuyendo, ¿no? Entonces, la ficha uno le toca al cajero 5, la ficha al cajero 4 y según que esté libre, ¿no? Entonces se le va asignando y es el mejor sistema que tener que manejar una cola por cada cajero, ¿sí? ¿No? Aparentemente, esta es una mejor solución, pero en la práctica no, ¿no? El único lugar donde he visto que se aplica esto serían los supermercados, ¿no? No tienes una sola común, una sola cola, sino tienes una cola por cada cajero, ¿no? ¿Sí? Pero en la práctica y por teoría y demostrada inclusive, este es el mejor sistema. Bien, creo que eso es el resumen de lo que es la planificación de procesos. ¿Alguna consulta, duda? Bueno, vamos a poner a pausa la introducción. Ya. Bueno, esto corresponde, bueno, continuamos con un nuevo capítulo ya. Con lo anterior hemos cerrado el capítulo 2 con lo que es planificación de procesos. Nos saltaríamos a dos capítulos posteriores que es bloqueos, ¿no? ¿Ya? En el libro después continúa memoria, después continúa sistema de archivos y es bloqueos. En este caso hacemos ese salto, ¿ya? Porque está relacionado también con el tópico de procesos. Bueno. Vamos a ver algunos conceptos, modelado, vamos a hacer un par de ejercicios y bueno, lo vamos a hacer prácticamente la siguiente clase, lo vamos a terminar. Es un resumen rápido del capítulo. Bueno, ¿qué más? Cuando hablamos de bloqueos, hablamos de un escenario como el de la foto, ¿no? Donde tenemos varios procesos que están ahí atrancados o atascados, ¿no? Bueno, lo que pasa es que bueno, primero, algo que vamos a mencionar también en memoria es que tenemos recursos finitos, ¿no? Y también lo mencionamos en el tema de semáforos, ¿no? Hay recursos finitos, ¿sí? No tenemos conectores USB así por miles, así infinitos. Tenemos una sola memoria, la memoria también tiene una capacidad finita, ¿no? E incluso podría ser que tengas uno, por ejemplo, en este laboratorio puede haber solo una impresora o dos impresoras para 30 máquinas. Entonces, siempre va a haber ese caso donde tienes recursos que son compartidos en todo momento, ¿ya? Y lo que pasa es que en las necesidades de algunos procesos entran en conflicto, ¿sí? Entonces, uno quiere usar la impresora, pero también el otro quiere usar la impresora. Entonces, hay un conflicto, ¿no? O puede que uno tal vez esté queriendo acceder a un recurso compartido del red, el otro también quiere, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí es donde el sistema operativo tiene que decidir a quién darle el acceso y además darle acceso exclusivo a ciertos recursos. ¿Ya? Eso es. Y bueno, aquí es cuando hablamos que el interbloqueo o deadlock es el bloqueo permanente
de un conjunto de procesos o hilos de ejecución en un sistema concurrente, ¿ya? Que están compitiendo por recursos del sistema o están comunicándose entre ellos, ¿no? Entonces, el interbloqueo, o también conocido como deadlock, es el bloqueo permanente de un conjunto de procesos o hilos de ejecución. Eso, ¿no? También se puede definir como interbloqueo o deadlock ocurre cuando un conjunto de entidades activas usan un conjunto de recursos, ¿no? Esa es otra definición, ¿ya? De interbloqueo. Ah, ya. Mm, ya, continuaremos. Veremos un poco más. Ya, entonces vamos a hablar de qué es una actividad activa, va a ser un proceso o hilo, y un recurso va a ser cualquier artefacto que se debe adquirir, utilizar y liberar con el transcurso del tiempo, ¿ya? Entonces hablamos de una entidad activa y un recurso. ¿Qué más? Los recursos pueden ser apropiativos y no apropiativos. Apropiativo quiere decir que puede ser quitado sin causar perjuicio, y no apropiativo es que no pueden ser quitados sin causar perjuicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso, digamos, a ver qué ejemplo se me ocurre aquí. Ya, no sé qué tan válido es este ejemplo. Me refiero, por ejemplo, al caso del pendrive. Yo lo puedo quitar, ¿no? Y aunque alguna vez me decían que se queme el pendrive, ¿no? Cuando haces eso, en la práctica no he visto que se queme un pendrive, ¿ya? Pero donde sí he visto es en el caso, digamos, si está en uso, ¿ya? Y tú lo sacas, sí puedes causar un problema, ¿no? Puedes causar un perjuicio, ¿no? Entonces haces referencia a eso, ¿no? Hay algunos que pueden ser quitados sin ningún problema, ¿ya? Eh, digamos, lo que mandas a una impresora, podrías quitarlo y listo. Se cancela, ha llegado, no se ha completado el trabajo, pero no ha causado mayor problema. Pero si, por ejemplo, estoy con un disco externo, y digamos que estás haciendo una operación ahí de lectura o estás reproduciendo una película, si tú lo quitas, sí puedes causar un perjuicio, ¿sí? Y por lo menos yo lo sé así. El primer disco externo que he quemado es justamente porque estaba reproduciendo una película y alguien me lo sacó y se arruinó el disco, ¿no? Entonces hay esos dos casos. ¿Qué más? La adquisición de recursos implica solicitar, utilizar y liberar, ¿ya? Entonces, adquisición de recursos no disponibles es que el proceso que solicita queda bloqueado hasta que el recurso sea liberado, y el proceso que solicita falla y después de cierto tiempo vuelve a solicitar, ¿no? Entonces, la adquisición de recursos implica solicitar, utilizar y liberar. Son esas tres operaciones que hay que considerar: solicitar, utilizar y liberar, ¿no? Es en cuanto a adquisición de recursos. Ya, ahora, cuando el recurso no está disponible, entonces el proceso que está solicitando va a quedar bloqueado hasta que el recurso esté libre y disponible para ser asignado, ¿ya? Ahora, si en ese proceso falla, ¿no? Después de cierto tiempo tiene que volver a solicitar, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. ¿Qué más? Y bueno, condición de Kaufman, aquí vamos a quedar, ¿ya? Vamos a continuar la siguiente con este capítulo.